Natura Nostra. Hoy estamos con la segunda parte del análisis del venezolano 2012 que ha surgido de nuestras investigaciones y que es un venezolano diferente, y ya lo vimos en el primer número cuando hablamos de las características psicológicas con las cuales nosotros nos percibimos a nosotros mismos como colectivo, como sociedad, a lo mejor no como individuos, pero cuando nos vemos en conjunto, esta es la visión que aparece, una visión psicológica diferente en la que el venezolano está saliendo del círculo del subdesarrollo, es decir, de ser una víctima que tiene relaciones con un victimario que es el mismo, y esas relaciones de realmente de amor-odio con una realidad de grandes sobrevivientes o supervivientes que conforman un círculo de la dependencia, del subdesarrollo. ¿Por qué? Porque nadie que esté en eso está pendiente de desarrollar su medio ambiente, está pendiente de resolver sus problemas de falta de poder víctima, de exceso de poder, con todo lo que implica el exceso, el ejercicio excesivo del poder del victimario, y todo lo que implica la sobrevivencia o supervivencia, esa capacidad para luchar a brazo partido contra la adversidad. El venezolano, de acuerdo con nuestra visión, con nuestra percepción, deja de esto y se coloca, ya si el 1 es víctima y el 3 es ser superviviente y el 5 es ser victimario, al salir de esto, por las cifras que obtuvimos, aparece un egoísta egocéntrico, es decir, que a pesar de todo lo terrible que pueda suceder, ya es una persona que está como colectivo pensando en sí mismo para ver cómo soluciona sus problemas, cómo busca un verdadero motivo de vida para llegar a ser independiente y luego con el éxito a ser interdependiente, que es el ideal que perseguimos. Esto que vimos la vez pasada, lo psicológico, vamos a hoy a ver la parte interesantísima sobre la parte emocional. Para nosotros las emociones son básicamente 4, y resumidas, por supuesto, y es una fórmula de evaluarlas en forma muy rápida, sobre todo lo hacemos para hacer educación emocional, en donde el organismo nuestro, a través de los sensores, a través de esa capacidad que tenemos de hacer emociones, de tener respuestas psicofisiológicas ante el medio ambiente, inclusive hasta en lo que nos está pasando a nosotros mismos, tenemos fortalezas y debilidades y tenemos amenazas y oportunidades. Esto conforma un gráfico que generalmente se llama FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es como un reloj, y aquí ubicamos, de acuerdo a lo que veamos en nosotros como personalidad y veamos en el medio ambiente, entonces aparecen 4 emociones básicas, que son las que nosotros hacemos los mapas emocionales. Estos mapas emocionales que hemos tenido en el venezolano durante muchos años, más de 25 años, y que nos han dado resultados, y que ahora aparece un venezolano también, para 2012, un venezolano bien particular, porque si entre las 12 fortalezas y las 3 oportunidades aparece la alegría, y la alegría es la emoción que generalmente todo el mundo quiere tener todo el tiempo, pero no es posible porque tenemos otras experiencias, entre las 3 y las 6 encontramos la ira o la frustración, con todo lo que lleva, en positivo como la motivación y en negativo como la destrucción. Cuando nos enfrentamos a las 6 y las 9 en ese reloj imaginario, encontramos la tristeza, que encontramos que la tristeza es esa emoción que aparece cuando tenemos debilidades y sentimos que las amenazas nos acogollan, entonces nos paralizamos y entonces nos llenamos de realmente tristeza, pero que es buena como reflexión, como momento para pensar profundo. Y cuando existe entre las 9 y las 12 y sentimos que las fortalezas que tenemos no son suficientes para enfrentar con éxito y superar las amenazas, aparece el miedo. Y el miedo en destructivo puede ser, el miedo en negativo puede ser un miedo que nos haga evadir o que nos haga huir o que nos haga paralizar. Mientras que un miedo positivo es el miedo que lleva a organizarnos. Y entonces encontramos
que dentro de este venezolano, la percepción de este venezolano, que repito es colectivo, no es cómo se siente cada uno de ustedes, es cómo vemos a ese venezolano categorizado en uno solo, con todo lo difícil que es esto, pero que en gran parte de nuestras investigaciones, la emoción fundamental ya no es la alegría con la ira, que daría toda una sensación diferente, probablemente típica de la dependencia, sino estamos viendo un miedo, y ese miedo es el esquema básico general, es decir, todos sabemos como venezolanos que tenemos grandes fortalezas, pero que hay grandes amenazas. Las amenazas usted las ubica en donde quiera, pueden estar en cualquier sitio, ideológicamente se reparten, y las amenazas pueden ser inclusive la presencia del otro venezolano, lo cual dificulta nuestro capital social y que es importantísimo tomarlo en los análisis. Cuando nosotros tenemos el miedo, entonces hay varias formas de relacionarse con el miedo. Primero, si es positivo, si es negativo. Hay gente que está reaccionando en forma positiva y se está organizando. Hay gente que no está reaccionando en forma adecuada y se está paralizando o está yéndose con una evasión o yéndose del país real, yéndose a otros países o yéndose del país a través de una evasión de no saber nada, de no querer contacto con nada. Y esto entonces realmente nos llama la atención. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando se mezcla con la alegría, cosa que no aparece en nuestro esquema, aparece la excitación. Entonces no hay peligro de excitaciones colectivas. Pero cuando el miedo se conecta con la ira, aparece la impotencia. Y esa impotencia, que es bien dañina, si se toma de la parte positiva, esa puede ser una gran motivación si se toma con la parte positiva. Es decir, cuando los seres humanos sentimos impotencia y estamos claros en el miedo que tenemos, nos organizamos para vencerla, utilizamos esa ira y podemos hacer construcción de grandes cosas, de grandes organizaciones, de grandes imperios, de grandes lo que usted crea que es la salida. Y eso es una salida que tiene algunos elementos. Hay otra gente que está mezclando el miedo con la tristeza, son los menos, y este miedo con la tristeza genera algo muy importante, porque va a generar la desesperanza, pero que en positivo viene a algo que apareció inclusive en el aspecto psicológico, es la ubicación. Es como si muchos venezolanos sienten que psicológicamente el venezolano ha tocado fondo, y al tocar fondo ya no se puede ir más para abajo y comienza a irse para arriba. Y esto en realidad es un elemento importantísimo en esta visión. Cuando nosotros entonces observamos que la emoción básica del venezolano es el miedo, entonces podemos empezar a tener elementos muy, muy significativos cuando lo unimos a ese egoísta, egocéntrico, que ya expliqué lo bueno que tiene, que además en rasgos negativos podría ser una personalidad que está realmente es coyuntural, es muy, muy severa en lo que dice, muy devaluadora y además es muy peligrosa, pero que ese ser que con esta emoción de miedo y al trabajarlo con la parte positiva, es decir, de lo que sale positivo como venezolano ubicado, como venezolano crítico y como venezolano inclusive poderoso, que es importantísimo, de ahí con ese miedo, ojalá que nuestros liderazgos lleven a esta percepción de venezolano no a evadir, no a huir, sino que lleven a que el venezolano que siente esta percepción del país, por supuesto, de acuerdo con nuestra metódica y nuestras investigaciones, que podrían ser otras situaciones para otros investigadores, y de aquí creo que es lo importante poner esta, es entonces que sean capaces de manejar este miedo para la organización de un gran país, para la organización que desde este punto de vista es una organización que quiere hacer un individuo, una personalidad que está en egoísmo egocéntrico,
Es decir, que quiere todo para sí y que además quiere ser el centro. Y con esto, si lo vemos en positivo y no lo castigamos negativamente, podemos lograr que esa personalidad tenga muy claros logros dentro de muy poco tiempo y así busque la independencia, la practique y que generalmente se vuelva interdependiente. Esta es la exposición de los resultados emocionales del venezolano 2012, que dejó de ser ese venezolano iracundo, alegre y se convirtió en un ser amedrentado, pero que, de acuerdo a la visión que tengamos todos, este venezolano amedrentado, miedoso, que tiene temores, ojalá logre enfrentarlos con una mejor y clara organización. Muchos países han pasado esto con mucho costo, y nosotros, por supuesto, que para cada uno de nosotros es importante el costo que hayamos tenido, pero que realmente ha sido mucho menor que otros pueblos para pasar a este egoísmo egocéntrico que, repito, de acuerdo a cómo lo manejemos, seremos y psicológicamente independientes y con la independencia podamos ser interdependientes. No podemos olvidar que lo psicológico es un proceso. Los dejo con este hermoso cuadro para que pensemos en lo que somos psicológicamente, emocionalmente. Y como vamos a ver en las próximas, vamos a seguir este diagnóstico de ese venezolano 2012 y lo dejo con este cuadro de Caracas, hermosísima, del gran pintor venezolano Villavicencio. Usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, segunda transversal de la Florida, y ahí en una esquina blanca encontrar esta hermosa obra junto con otras de muchos pintores venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo Natura Nostra, el próximo con el posicionamiento de tipo ideológico. Será hasta el próximo de la Natura Nostra.